más de 2000 años aproximadamente, en estas fechas, se derramó el Espíritu Santo de Dios. 50 días después de la Pascua. Así que la Pascua se ha celebrado, o el pueblo judío la celebró hace aproximadamente 50 días. O sea, en la fecha del calendario, para este tiempo, es cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios, o se derramó en el día del Pentecostés. Amén, hermanos. Y por eso le he titulado ese tema, Pentecostés. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Lo leemos de nuevo. Todos. Cuando llegó, oramos. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor. Gracias, Padre Celestial, por su misericordia, por esta oportunidad. Oh Padre bendito, que nos concedes, Señor amado, en esta tarde ya, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres bendito, Dios amado. Hay un pueblo, Dios, que le alaba. Hay un pueblo, Señor amado, que le glorifica, que ha venido con esa disposición en su corazón de darle honras y glorias a usted, porque solamente usted se lo merece, Padre. Gracias, Dios amado. Muchas gracias, Padre Celestial. Le damos toda la honra, le damos toda la gloria, oh Padre bendito, porque tú eres bueno para siempre, Dios amado. Es su misericordia. Llénenos con su palabra. Llénenos con esta palabra bendita. Bendiga nuestras vidas, Señor amado. Edifíquenos, consuélenos, Padre. Exhórtenos, Padre Santo. Reprende nuestras vidas con su palabra para, oh Dios, ser mejores, oh Dios amado. Se lo pido, Padre Celestial, que sea usted moviéndose en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Puede sentarse. Pentecostés, ese es el tema que vamos a estar estudiando. Y les decía que aproximadamente para esta fecha, en este mes y en esta fecha, es el tiempo cuando el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, dándole ese nacimiento al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor en ese día, hermanos. La palabra Pentecostés significa 50 días después. Pente, 50, Pentecostés, 50 días después. Es lo que significa la palabra. Dice la Biblia en el texto que nosotros hemos leído: cuando llegó el día de los 50 días después del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerde que el Señor, aproximadamente 10 días antes de este evento, les había dicho a los discípulos que se fueran a Jerusalén y permanecieran ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, si usted va conmigo. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén. Si usted nota el verso 5, dice, porque el capítulo 1, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué, hermanos? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban? 10 días. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Jesús apareció, hermanos, a los discípulos por espacio de 40 días. Se les estuvo apareciendo después de haber resucitado. Ahora, Cristo muere un día antes de que se celebrara la Pascua. Entonces, si 50 días después de la Pascua es el día del Pentecostés y Cristo aparece 40 días, anduvo apareciéndoles, hablándoles, enseñándoles, entonces faltarían 10 días para que se llegara el día del Pentecostés. Y 10 días antes Jesús es ascendido al cielo. Estaba dando instrucciones. Este capítulo que estamos leyendo y estos versículos son las últimas instrucciones del Señor estando acá en la tierra en persona, diciéndoles, hermanos, a los discípulos que era lo que tenían que hacer. Vayan a Jerusalén, no salgan antes a llevar el mensaje sin antes haber sido llenos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces Él les dice que dentro de no muchos días
Y los discípulos se van aproximadamente como 120, que se van a Jerusalén y comienzan a orar, a buscar de Dios. Yo considero que también ayunaban, pero estaban en el aposento. Amén, hermanos. Estaban reunidos. Recuerde también que ese es el día de la cosecha. Entonces, es un día de fiesta, de celebración. Podemos pensar que estaban llorando, podemos pensar que estaban celebrando la fiesta también. Amén, hermanos. Pero estaban unánimes juntos. Amén, iglesia. Estaban unánimes juntos. Y los discípulos comienzan a hacerles preguntas porque estaban desesperados. Hermanos, sabían que Jesús les había dicho, pero que se iba a ir. Sabían que pronto iba a irse de la presencia de ellos. Pero ellos querían estar seguros de las cosas que iban a suceder. Pero Jesús les dice, no les toca a vosotros, o no les toca a ustedes saber el tiempo y las ocasiones. No les toca esto todavía a ustedes, pero van a recibir poder. Amén, hermanos. Veamos lo que dice el verso 7. Y les dijo, no os toca, el capítulo 1, verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que solo, ¿qué dice ahí? Que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿a dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenían que recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando se cumplen los 50 días después de la Pascua, ellos estaban reunidos. 10 días después de que Jesús les habla y lo ven que asciende a los cielos, y escuchan y ven los ángeles que se les aparecen, y les dicen, así como lo están viendo ir al cielo, también lo verán descender. Amén, hermanos. Y ellos estaban orando, estaban unidos, estaban reunidos en el aposento, cuando de repente, veamos lo que dice ya el capítulo 2. El verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, y oiga esto, aquí hay una comparación nada más, como de un viento recio. No es que sea viento recio, aleluya, pero es como, o sea, el viento recio hace ruido, ¿sí o no? Se sintió de la misma manera, como un viento recio, y ellos sintieron esa gloria que llenó sus vidas, que se movía en el lugar. Amén, hermanos. Como de un viento recio, y dice la Biblia que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aleluya. Así dice, iglesia. ¿Qué más dice? Como de fuego. Se les aparecieron lenguas. La palabra glosolalia. Lenguas repartidas como de fuego. Amén. Aleluya. Y aquí hay muchas veces una confusión, hermanos, pienso, muchos hermanos que piensan que las lenguas del Espíritu son idiomas, porque las lenguas que estos recibieron acá eran lenguas de los idiomas de las personas que habían llegado a aquel lugar, a Jerusalén, a celebrar las fiestas. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿quién dio esas lenguas? ¿Quién las dio, hermano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. ¿Conocían ellos esas lenguas? No las conocían. Considero que ni sabían lo que decían cuando ellos hablaban. Pero alguien de alguna nacionalidad estaba entendiendo el idioma que estaban diciendo. Aleluya. Amén, hermanos. Hay lenguas humanas y hay lenguas espirituales. Hay lenguas angelicales, dice la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, y Dios da como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, para manifestar su nombre, su gloria y su poder. Sea bendito el nombre del Señor. Poderoso es Dios. Y en esa ocasión se le plació dar lenguas
que la gente pudiera entender. Recuerde que habían llegado de todas las nacionalidades a ese lugar. Judíos, ya sea personas judías o prosélitos que residían ahí, o que habían llegado, personas que se habían convertido al judaísmo y habían llegado a celebrar la fiesta. Amén, hermanos. Entonces, sigamos. Dice la palabra: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Habían como 120, pero sobre cada uno de ellos se asentaron las lenguas. ¿Y qué más dice la palabra? ¿Lo leímos todos, hermano? Y fueron todos llenos. ¿Verdad que sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos esto. El bautismo se efectúa una sola vez en la vida del cristiano. La llenura se repite. Aleluya. Amén, hermanos. La llenura se repite. Dios nos puede volver a llenar, pero el bautismo se da una vez. Dios nos llena y somos llenos ya del Espíritu de Dios. Y cuando Él quiere volvernos a llenar, Él lo puede hacer. De tal manera que aquí encontramos en este capítulo que todos fueron llenos, pero luego en el capítulo 4 encontramos que la Biblia vuelve a decirnos esta palabra: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el lugar donde estaban tembló. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Se repite la llenura del Espíritu de Dios? Sí, se repite. El bautismo es una sola vez. ¿Por qué? Porque he escuchado muchas veces que, ¿verdad?, la persona dice: no, es que el Señor me volvió a bautizar. No, el Señor ya te bautizó. Aleluya. Te volvió a llenar. Sí, amén. Te volvió a tocar. Sí, amén. Amén, hermanos. Aleluya. El verso que estamos leyendo es el verso 4, ¿verdad? Vayan conmigo, hermanos. El verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La palabra griega es la palabra que yo mencionaba, glosolalia. Amén. Y esto, hay un problema bastante serio en este tiempo. He podido escuchar personas que dicen: ¿sabe, pastor? Yo estaba en tal lugar, en tal iglesia, y bueno, ahí tenían una escuela de lenguas. Nos enseñaban a hablar en lenguas. Y muchas veces he preguntado: ¿pero y cómo les enseñaban a hablar en lenguas? No, solamente nos decían que balbuceáramos, porque es otra manera de poder describir para muchas personas el hablar en lengua. Piensan que es balbucear como hace el niño cuando quiere hablar, o como cuando está queriendo decir sus primeras palabras. Ya ves que hacen sonidos. Y la gente piensa que eso es hablar en lenguas. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien, y esto se ve mucho por la televisión: hable lengua, hable lengua, hable lengua. O al otro dicen: balbucee. Y ya la gente comienza a enredar la lengua, ¿verdad? Por sí sola la persona, sin que el Espíritu Santo le llene. Poderoso. Y piensan que al hacer ruido o hacer cualquier sonido, ya están hablando en lenguas. Y yo considero que no han entendido todavía qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Y qué es que el Espíritu Santo te dé lenguas espirituales. Porque no es cuando tú quieres, es cuando el Señor te quiere llenar. Aleluya. Hay cultos, hermanos, que tenemos, que todo el culto estamos llenos de la gloria de Dios, hablando en lenguas, en la presencia de Dios, en la manifestación de esa gloria que se está moviendo dentro de nosotros, porque el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros, y Él se manifiesta de la manera que Él quiere en nosotros. Amén, hermanos. Y hay cultos en el cual la presencia de Dios también está en la iglesia, pero no hablamos en lenguas. Porque no es cuando yo quiero, ni me le puedo adelantar, es cuando Él quiere. Amén. Amén, hermanos. Es cuando Él quiere. Aquella gente había escuchado que el pueblo judío en cierta ocasión, en cierto tiempo, en su peregrinaje, habían recibido lenguas. Y algunos profetizaban. Cuando dice la Biblia que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre el pueblo, y todos comenzaron a profetizar. El Espíritu de Dios se movía en el pueblo, y por allá habían unos que no habían llegado a la convocatoria, pero por allá estaban profetizando.
Aleluya. Y llega alguien y dice, miren, por allá están fulano, están profetizando. Vamos y los callamos. No, cristianos. Aleluya. Si el Espíritu de Dios llena, ¿qué quiere? Amén. Y Dios da de su Espíritu a quien Él quiere. Gloria a Dios. De esta manera. Y aunque la promesa es para todos. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. En iglesia. Entonces, ha habido cierta confusión. Considero yo confusión. ¿Verdad? Y imagínense, escuelas para hablar en lenguas. Yo creo que ahí ya es el colmo. Aleluya. ¿Sí o no? Sí. Imagínense que le digan a usted, hermano, usted nunca ha hablado lengua. Fíjense que no, todavía no, pues el Señor no me ha querido llenar. Le invito, tengo clases para hablar en lenguas. Terrible. ¿Qué haría usted? ¿Van, hermano? Oh. Espero que no, ¿eh? Aleluya. Entonces, ahora, bueno, dan clases, tienen que dar un certificado, una graduación. Y dice, bueno, ya los hermanos están listos para que hablen en lenguas. Cada culto, hermano, por favor, hablen lenguas. No se puede, hermano. Porque esto ya no depende del hombre. Esto viene de Dios. Alabado Dios. Amén, hermanos. Esto viene de Dios. Y referente a las lenguas espirituales, no todos dentro de la iglesia hablan en lenguas. Pero eso no quiere decir que no tengan el Espíritu de Dios. Aleluya. Y esto es lo que dice Pablo. Y Pablo en Romanos, en Corintios, dice esto: ¿hablan todos en lengua? La respuesta es no. ¿Profetizan todos? La respuesta es no, porque no todos dentro de la iglesia profetizan, pero todos tienen el Espíritu Santo, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. Muchas veces se cree que la evidencia inicial de ser bautizados con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Se opina de esta manera. Yo más creo a lo que dice la palabra en Santiago, permítame, Gálatas, Aleluya. capítulo 5, verso 22 en adelante. Si no me equivoco, vamos ahí, hermano. No quiero estar equivocado en esta cita que le estoy dando. Gálatas 5, 22. Lo tenemos. Dice la palabra: Amén. mas Fruto del Espíritu. el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo considero que la evidencia de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida son esos frutos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque se puede hablar en lenguas, pero no se puede tener ese fruto. Es posible que la persona que habla en lengua no tenga esos frutos. Amén. Y esos frutos los provoca o los produce el Espíritu de Dios. Aleluya. Sí, amén. Amén, hermanos. Sí, así es. Amén, iglesia. Todo es importante porque estos dones los da Dios para edificación de la iglesia. Aleluya. Pero es necesario dar evidencia de tener en nuestra vida el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Aleluya. Amén, hermanos. Porque recuerde que hay personas que al Señor le dirán, dice la Biblia en Mateo 7, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre esto otro, en tu nombre esto otro, y al final el Señor les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, dice la palabra, ¿verdad? Aleluya. Ahora, con esto yo no estoy devaluando las lenguas o los dones del Espíritu de Dios. Todo es importante. Los dones son importantes, vuelvo y digo, para la edificación de la iglesia. Pero no encontramos un texto que diga: Señor, pero acuérdate que en tu nombre dimos frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No hay nada, no hay un texto que diga que una persona haya tenido estos frutos y el Señor le haya dicho: no te conozco. Poderoso. ¿Entendemos eso, hermano? Amén, iglesia. Gloria al Señor. Amén. Sí, amén. Ahora, imagínese usted la escuela de lenguas, enseñándole a la gente cómo poder balbucear o cómo poder tararear. Amén. Aleluya. En cierta ocasión yo recuerdo que le dije a una persona, acá fue en la iglesia, no está, ¿verdad? Se fue. Y le dije: ¿por qué no canta a Dios? ¿Por qué en lugar de tararear, por qué no canta a Dios? Y
Y se molestó tanto que me dijo, no, es que yo estoy hablando en lengua. Por favor. Poderoso. Por favor. Gloria a Dios. Una cosa es tararear, hermano. Yo no sé si ustedes entienden esta palabra, ¿verdad? Tararear. Y otra cosa es hablar en lenguas. Amén. Dígame un canto, hermano, un canto de oración. La, 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 la. Estoy hablando en lenguas. La, 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 la. Estoy hablando en lenguas. No, estoy tarareando algo. Amén. Es muy diferente. Cuando el Espíritu de Dios te llena y te da lenguas, aunque tú no quieras hablarlas, las hablas. Aleluya. Tú quieres hablar en tu idioma, pero de repente lo que sale de tu boca es un idioma diferente. Amén, hermanos. Para edificar a alguien, ya sea tu misma vida o a alguien más dentro de la iglesia. Gloria al Señor, alabamos al Rey. Gloria a Dios. La llegada del Espíritu Santo a la iglesia, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia es sumamente importante. De tal manera que Jesucristo dice que es que conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Es necesario que el Consolador venga y esté en la vida de ustedes. Recuerde que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Sobre nadie más, sobre la iglesia, para guiar a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo está en la iglesia. Aleluya. Amén, hermano. Muchas veces yo he hecho quizás oraciones, hermanos, en cierta manera equivocada. Yo le digo, Espíritu Santo, ven y desciende. No, si el Espíritu de Dios está en usted. Gloria a Dios. Él se manifiesta, pero el Espíritu de Dios está en cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Sea bendito el nombre del Señor. Le alabamos, hermano. Gloria a Dios. Él está en la vida de todos nosotros. Amén. Muy diferente a lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos a los profetas decir, el Espíritu de Jehová vino Sobre mí. sobre mí. Pero la iglesia no dice vino, está sobre mí, está en mi vida. A la iglesia fue enviado el Espíritu de Dios para que estuviera dentro, de tal manera que el apóstol Pablo dice, o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y si la palabra templo también se traduce como casa o morada, entonces, hermanos, nosotros, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo nos sale y le echa llave y se va un rato para el cielo. Él está en todas partes porque es Dios. Amén. Amén, hermanos. Pero Él habita siempre, en todo momento, dentro de cada vida. Estamos dormidos, el Espíritu Santo no duerme, pero está dentro de nosotros. Poderoso. Estamos despiertos, el Espíritu de Dios está en nuestra vida, dentro de nosotros. Está usted en la iglesia, el Espíritu de Dios está en su vida. Está usted en el trabajo, usted va por la calle, por la carretera, qué sé yo. El Espíritu de Dios está en su vida, donde sea. Amén. Amén, hermanos. Muchas veces nos hacemos la expectativa, ¿no? Hoy voy para la iglesia y hoy voy a pedir que el Espíritu de Dios me llene. Él te puede llenar en todas partes, en cualquier lugar. Manejando puedes ir y el Espíritu de Dios te llena. Y quizás puede haber alguien que diga, no, aquí en el carro no, porque hace que choque. No vas a chocar, hermano. Aleluya. No vas a chocar, porque Él toma el control de tu vida. Cuando Él te llena, te encarga, hermano, de guiarte en todo momento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Está dentro de nosotros. Amén, hermanos. Está dentro de nuestras vidas. Vino para quedarse en la iglesia, Aleluya. para estar en cada uno de nosotros. Usted está en su hogar, ahí está el Espíritu de Dios en su vida. ¿O a poco no le ha sentido usted en su casa? Aleluya. Bueno, los que han buscado a Dios en su casa. Aleluya. Sí, hermano, le hemos sentido, gloria a Dios. Él está con nosotros, en nosotros. Amén. Templo del Espíritu de Dios. Y hay algo tan maravilloso, hermanos, que Jesús mismo dijo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. De tal manera que el cristiano
es casa, es templo, es morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque una promesa que hizo Jesús fue esa: y vendremos a Él y haremos morada con Él. De tal manera que encontramos un texto que dice: y os tomaré A mí mismo. a mí mismo. ¿Está Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos? Pero Aleluya. está bien. Dios está con nosotros, hermano. Gloria a Dios. Esta seguridad debe de permanecer en nuestra vida siempre, en todo momento. Y amén. Dios está con nosotros, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces vamos a regresar a Hechos, el capítulo 2. Y luego, hermanos, vamos al verso 5. Ok, el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién les daba? El Espíritu de Dios. Él es el que decía: este va a hablar, este va a hablar, este va a hablar, y a todos los llenó. Y según lo que el Espíritu quería que hablaran, les daba que hablasen. Amén, hermanos. De tal manera que 120 hablando, hermanos, y por ahí entre la multitud que se aglomeró, hermanos, algunos de ellos escuchaban y decían: bueno, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Porque esto, la mayoría son galileos, los famosos goínes, los pecadores. Aunque eran judíos, los tenían así como lo más bajo de Israel. Gente que no muy culta, no muy estudiada, no muy preparada, pero les estamos escuchando hablar en nuestras lenguas en las que nosotros hemos nacido. ¿Cómo es posible si estos no han salido del mar o del lago de Genesaret y no han aprendido en ninguna otra escuela o en alguna escuela el lenguaje nuestro? ¿Cómo es posible que les escuchamos hablar en nuestra lengua? Sencillo. Es que Dios entiende todas las lenguas y Él las ha dado. Aleluya. Y Él puede hacer hablar a cualquiera en la lengua que Él quiera. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos testimonios nosotros hemos escuchado de predicadores que Dios los lleva a X lugares, hermanos, y no entienden la lengua nativa de la gente, pero se paran a predicar, el Espíritu de Dios lo llena y comienzan a predicar en el idioma de la gente, en el dialecto de la gente, porque para Dios no hay nada imposible. Sí, amén. No hay nada imposible. Entonces, el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿Qué dice ahí, hermanos? De todas las naciones bajo el cielo. Ahora, ¿qué más dice? Hecho este estruendo, tuvo que haber un ruido ahí. Amén, hermanos. Esto me recuerda del testimonio que se cuenta de la calle Susa también. Cuando dicen que la gente vecina de sus lugares, que escuchaban que como estruendo que llenaba el lugar o la calle donde estaban, o al otro comenzaban a llamar la ambulancia porque veían que el edificio donde estaba reunido la iglesia se veía en llamas. Y llegaban los bomberos y veían todo normal, pero había gente que veía fuego que estaba saliendo del lugar. La gloria de Dios se movía en ese lugar. Amén, hermanos. Pero aquí dice que hubo un estruendo, y cuando escucharon este estruendo, sabían que algo diferente estaba pasando. Amén, hermanos. Aleluya. Es el tiempo de las cosechas, el tiempo del Pentecostés, y los judíos esperan en su fiesta, ¿verdad? En la celebración de su fiesta, que algo divino acontezca. Y escucharon un estruendo y toda la gente se aglomeró, toda la gente fue al lugar donde ellos estaban reunidos o donde se escuchó el ruido. ¿Verdad que sí, hermanos? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. El verso 6, ¿verdad? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso siguiente. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos que hablan? ¿No son galileos? ¿Qué dice ahí? Todos estos que hablan. Esa pregunta tiene mucho significado. Amén, hermanos. No son galileos, porque mencionan a los galileos. En algunas ocasiones encontramos en la Biblia esa expresión: Galilea de los gentiles, ¿verdad? Pero ¿por qué gentiles si eran judíos los que vivían ahí? Una de las cosas que cuenta, ¿verdad?, la historia del pueblo judío es que en ese lugar muchos judíos se habían mezclado con gente no judía, y por eso les llamaban los goíes, los pecadores, los que no merecían estar en una reunión, por ejemplo, donde estaba la tribu de Leví o los habitantes de esa tribu. Estos eran santos, mas aquellos eran pecadores. Y es por eso que la Biblia exclama: los profetas hablan acerca de los galileos, o Galilea de los gentiles, de los pecadores. Recuerde que Natanael también pregunta, ¿verdad? Y dice: ¿acaso cuando le dicen que habían encontrado al Cristo, al Mesías? ¿Y qué dijo él, hermanos? Que si de Nazaret, ¿verdad?, podía salir algo bueno. Yo no sé si hay algún lugar acá en la ciudad que lo consideren de peligrosidad. Vivir ahí, no, eso está peligroso. Allí roban, allí asaltan, allí matan. Es posible que haya algún barrio, no sé, qué sé yo. De esa manera veían el lugar. No, ¿y será que algo bueno puede salir de ahí? Aleluya. Amén, hermanos. Y yo considero que de nosotros hubieran dicho lo mismo. ¿Y de dónde es usted? Del Salvador. Del Salvador. ¿Será que del Salvador puede salir algo bueno? Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios llama a quien Él quiere. Gloria al Señor. Para la honra y gloria de su nombre. Estamos aquí. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que de lo más vil y menospreciado escoge Dios. Amén. Para avergonzar. Amén, hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, seguimos leyendo. Estamos en el verso 6, ¿verdad? Y hecho este estruendo, se juntó, déjenme ver, no, estamos en el 7 ya. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. ¿Así dice? Judea, Capadocia, Ponto y en Asia, Frigia. Habían de todas partes, hermanos, ¿sí o no? Partos, medos, elamitas. Estas regiones que se mencionan al principio son las que estaban situadas allá por Babilonia. Esas ciudades se mencionan en la historia de Esther. Pero desde ahí habían personas que estaban congregadas en ese lugar. Dice la palabra: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Habían asiáticos ahí, hermano? Sí. Habían. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, tanto judíos como los que se habían convertido al judaísmo, tanto judíos como prosélitos, estaban todos ahí, estaban celebrando. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios. Amén, hermanos. Ahora bien, si las lenguas fueran idiomas, imagínense, hay gente que habla muchas lenguas, hermano. Aquí hay gente que habla, si pudiéramos describirlo de esta manera o decir que las lenguas son idiomas, bueno, muchos de ustedes hablan dos clases de lengua de Dios, español y inglés. Wow, qué bendecidos están ustedes, hermano. Pero no es así. Imagínense, el Papa, uno de los más espirituales, si se viera de esa manera, habla muchas lenguas o muchos idiomas. Pero como los idiomas no son las lenguas, amén, hermanos, porque la Iglesia Católica piensa que los idiomas son las lenguas que Dios le dio a la iglesia en ese tiempo. No, esos idiomas se hablaban antes. Ahora, el apóstol Pablo, cuando enseña a la iglesia en Corinto, le habla acerca de estos dones. Hay género de lenguas, que no está hablando una sola. Pues se puede hablar muchas lenguas en un solo momento. Ahora, ¿se entiende qué idioma es? No. Aleluya. Amén, hermanos. Porque el apóstol Pablo habla de lenguas angelicales. Usted entiende cómo hablan los ángeles, el idioma de ellos. No digo cómo vienen a hablarnos a nosotros, porque ellos hablan toda clase de idioma. Sí, amén. Amén. Así como le puede hablar un ángel a un americano en inglés, le puede hablar a usted y a mí en español. Aleluya. Y no hay problema para ellos. Y lo hablan perfectamente. Amén. Y no dice usted, bueno, este ángel que me habló, ¿quién se le siente el acento del cielo? ¿Verdad que no? No. Hablan perfectamente nuestro idioma. Así es. ¿Verdad que sí? Sí. Lo hablan. Sí. Lo escriben. ¿Lo entienden? Amén. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Entonces, cuando Pablo enseña a la iglesia en Corinto, también le dice de esto, que el Espíritu de Dios da también el don de interpretación o de traducción. Amén, hermano. De traducción, interpretación de lenguas. Y da consejos a la iglesia. Y dice, porque la iglesia era muy espiritual, todos hablaban en lenguas. Si de acuerdo a la narrativa del apóstol Pablo, cantaban en lenguas, predicaban en lenguas, hablaban en lenguas, todo se hacía en lenguas. Gloria a Dios. Pero dice, ¿y si entra un indocto y los escucha? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Que están locos. Pero si hay alguien que está interpretando, entenderá claramente. Porque la persona traducirá el idioma o las lenguas que se están hablando, que nadie las entiende, a la lengua que se habla en la iglesia. Amén, hermanos. La interpretación de lengua. Ahora, cuando una persona interpreta, muchos dicen, no, es que a lo mejor la persona escucha en su idioma directamente de la otra persona, aunque esté hablando en lenguas extrañas, pero él está entendiendo en el idioma que habla. No, está escuchando el idioma que habla ya, que está hablando, que nadie lo entiende, pero sí puede traducirlo, sí puede entenderlo. Amén, hermanos. Por ejemplo, yo creo que más de alguna vez a ustedes le han dicho, mire, ¿por qué no me ayuda, por favor? A lo mejor he estado por ahí yo cerca. Me ayuda, no le entiendo aquí. Entonces, esa persona que lo va a traducir, cuando escucha que otro está hablando, ¿en qué idioma? Por ejemplo, si es el inglés, pero quiero que me lo traduzcan al español, para poder platicar con la persona. ¿En qué idioma cree que está escuchando la persona que está escuchando al americano? ¿En español? No en inglés, pero lo entiende. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Aleluya. No es que haya un traductor como incorporado, no, que de repente se cambia y el otro puede entenderlo, lo que yo no puedo entender. O puede oírlo así en el lenguaje español, digamos, de esta manera. No, lo escuchan como lo escucho yo, pero lo entiende y lo puede traducir, porque es el mismo Espíritu. Amén, hermanos.
es el mismo Espíritu. El que está operando en el que está hablando en lenguas, como el que está operando en el que está traduciendo las lenguas. Amén, hermanos. Entonces dice que todos estaban atónitos. El verso 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Dijéramos al buen salvadoreño: estos están de goma, están crudos, todavía están con la influencia del alcohol, están borrachos, decían otros, están ebrios, están llenos de mosto, están bolos. Y alguien, hermanos, vea, dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, así dice, ¿verdad? Esto sea notorio. ¿Y qué dice? Y oír mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. ¿Qué horas eran entonces? Si el día comienza a las 6, eran las 9 de la mañana apenas. Las 9 de la mañana. Si estos van levantándose, ¿cómo van a estar borrachos? Apenas son las 9 de la mañana. Es lo que le está diciendo. Ahora, de ahí viene, es que, hermano, el diablo, el Señor nos reprenda, se quiere pasar de listo. De repente aparecen grupos, no, es que la borrachera del Espíritu. No existe tal cosa en el Evangelio. No hay borrachera del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y usted ve la gente, se hacen los borrachos y que hablan como borrachos y que caminan como borrachos. Yo creo que allá por mi tierra, donde las leyes son diferentes, como que se anima uno a quitarse la correa. ¡Aleluya! Buenos correazos, porque no existe tal cosa. Pero la gente piensa que están borrachos del Espíritu. La Biblia a mí me dice, hermano, que hay llenura del Espíritu, que es muy diferente. Llenura. Otros dicen, no, la risa santa, y usted ve tanta gente riéndose. La risa santa, no existe, ¿no? La risa santa. ¡Aleluya! Son manifestaciones raras. Eso es fuego extraño que se está viendo en estos tiempos. ¡Aleluya! Hay llenura del Espíritu de Dios. Muy diferente. Amén. Sí, amén. En algunas ocasiones, ¿verdad? Muchas veces se piensa que hay un vino espiritual que emborracha a la gente. No, es que dice, no, es que en Hechos dice la Biblia que estaban borrachos. No. Sí, la Biblia lo dice, pero quien suponían eso eran la gente que no tenía discernimiento, que no tenía el Espíritu de Dios, era la gente inconversa, la que se burlaban diciendo que estaban llenos de mosto, pero no estaban llenos de mosto. El apóstol Pablo aclara: apenas son las 9 de la mañana, no hay tal de borrachera, están llenos del Espíritu de Dios. Estos están llenos de la gloria de Dios. Lo que ustedes están viendo es la manifestación del Espíritu de Dios. En otras palabras, el apóstol Pedro tratando de explicar lo que estaba pasando. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo con todo esto? Es que entendamos siempre, recordemos siempre, hermanos, de que el Espíritu de Dios vino para quedarse en nosotros, en el pueblo, en usted, en mí. Amén. De tal manera que a través del Espíritu nosotros podemos alabar al Padre en espíritu y en verdad. Podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento y está presto a escucharnos. Eso es lo que aconseja el apóstol Pablo. Acerquémonos a Él confiadamente. Amén. Amén, hermanos. Confiadamente. Porque Él ha hecho una obra de redención en nuestra vida y nos ha acercado a Él. Y no solamente nos ha acercado a Él, sino que nos ha hecho sus hijos.
Y dice la palabra que Él derramó del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Está en nuestras vidas? Aleluya. ¿Está en la iglesia? Sí. Y tan importante es el Espíritu de Dios en la iglesia, porque sin el Espíritu de Dios, la iglesia no puede ser una iglesia victoriosa. Amén, hermanos. Sí, amén. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no pudiéramos ser esa iglesia de poder o iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sin el Espíritu de Dios, después de toda esta situación que hemos pasado, no estuviéramos aquí. Aleluya. No estuviéramos aquí. O a lo mejor nos estuvieran llevando, yendo a visitar en algún campo, o estuviéramos perdidos. Poderoso Dios. Vagando. El único que nos puede mantener firmes es el Espíritu. Es Dios en nuestras vidas. El que ha santificado nuestro ser es el Espíritu de Dios. El que ha hecho la obra de regeneración en nuestras vidas es el Espíritu de Dios. Aleluya. El que nos ha hecho nacer de nuevo es el Espíritu de Dios. El que ha limpiado nuestras vidas es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. De tal manera que en este tiempo que vivimos, donde todo está preparado, donde todo está listo, el anticristo no puede aparecer mientras la iglesia y el Espíritu de Dios esté en la iglesia. Gloria a Dios. No puede darse a conocer como lo describe el libro del Apocalipsis. Es tan importante la presencia de Dios en el pueblo, de tal manera que el apóstol Pablo dice que este no puede salir, ¿verdad?, hasta que este sea quitado de en medio, refiriéndose, y le dice, y esto yo se los enseñé a ustedes. Amén. Hay un pueblo que tiene el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y mientras ese pueblo esté en la tierra, no puede darse a conocer. El capítulo 6 de Apocalipsis, cuando habla acerca de los sellos, no se pueden romper o abrir todavía mientras la iglesia esté aquí. Amén. Alabado Dios. Después del capítulo 4, literalmente la iglesia no aparece en la tierra. Glorioso Jesús. Amén, hermano. No aparece. No estamos aquí. Aleluya. Pero cuando nosotros seamos levantados, entonces se darán a conocer todas las cosas de esos misterios apocalípticos que nos enseña la Biblia. Amén. Mientras usted y yo estemos en esta tierra, el Espíritu de Dios está en nosotros, en la iglesia. No es que se va y nos va a dejar, Él va a estar con nosotros. De tal manera que llega, por describirlo de esta manera, cuando Cristo venga a levantarnos, hace que la iglesia suba al cielo. Amén, hermanos. Hay una obra de transformación y la efectúa el Espíritu de Dios en nuestra vida. Dice que Jesús viene, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, vienen con Él. Vienen con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén, hermanos. Con trompeta de Dios. Y cuando esa voz se escuche y esa trompeta suene, el Espíritu de Dios comienza a hacer un trabajo que hasta el día de hoy no lo ha hecho, pero lo hará. Lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, y la muerte sea vencida. Amén. Completamente. Amén, hermanos. Y nos alcemos en las nubes para esperar al Señor y reunirnos con Él en el aire. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios es importante en la iglesia. En la iglesia. A través del Espíritu podemos adorar a Jesucristo. Amén, hermanos. Él nos recuerda todas las cosas. Dice la Biblia, ¿verdad que sí? Todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la Biblia. Amén, hermanos. Él nos guía a la justicia y a la verdad.
Él nos hace estar firmes en los momentos de tentación, en los momentos de prueba en nuestras vidas. Sí, amén. Nos ayuda a continuar. Estoy seguro que usted ha pasado momentos en su vida en los que humanamente se pudo haber pensado que usted no se iba a levantar de ahí y que usted no iba a pasar esa prueba y que la lucha es fuerte y que el dolor es grande y que el llanto no deja de salir de sus ojos y usted piensa hasta aquí llegué, pero hasta aquí todavía. Aleluya. Usted está de pie. Gloria al Señor. Hasta este momento usted puede decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová, hasta aquí, porque la gloria de Dios, su Espíritu Santo, se sigue moviendo en cada vida de aquellos creyentes que le adoran y glorifican el nombre de Dios. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Hay una fecha, hay un tiempo, el día del Pentecostés. Y hasta el día de hoy disfrutamos de esa promesa. Amén, hermanos. Me voy, pero no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre que envíe otro igual que Él, porque es Dios también. Aleluya. Otro consolador, paracletos, consolador, alguien que ha sido enviado para estar al lado de Él, en este caso, de cada uno de nosotros. Y no solamente ha sido enviado para estar al lado, sino estar dentro de nuestra vida, para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para edificarnos. Amén, hermano. De tal manera que lleguemos nosotros a la estatura del varón perfecto. Le invito a ponerse sobre sus pies. Le damos gracias a ese Dios todopoderoso que nos ha concedido esta bendición, hermanos. Amén. Hemos recordado quizás brevemente lo que ha pasado, lo que pasó hace algunos cientos de años. Amén, hermanos. Y hasta el día de hoy, más de 2000 años, el Espíritu Santo de Dios está en el pueblo. Amén. Amén, iglesia. Qué bueno es alabar al Señor. Vamos a darle gracias a ese Dios todopoderoso. Padre, gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Le alabamos, Señor, le bendecimos. Porque podemos decir, Señor, hasta aquí usted nos ha ayudado. Padre Santo, gracias por su Espíritu Santo que ha sido enviado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Muchas gracias, Padre bendito. Gracias, Dios amado, por todo lo que hace en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted seguirá haciendo en nuestras vidas. Nos ha fortalecido en medio de situaciones difíciles. Hemos podido estar confiados, Señor, porque usted nos hace vivir confiados. En los momentos de adversidad, usted es nuestra ayuda. Usted es nuestro pronto auxilio, Señor amado. Gracias, Padre, por este tiempo. Oh Dios amado, por otro culto más que hemos tenido.